Bienvenidos todos a este debate de hostelería. Estamos aquí para hablar sobre la reforma laboral, una de las situaciones que más preocupa al sector. Bienvenidos todos a este debate. Voy a presentar a los contertulios. Comenzamos por las damas. Ángela Cabañas, representando a Breca de Hostelería. Bienvenida, Ángela, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Después continuamos con el abogado Carlos Hernández. Bienvenido. Muy buenas tardes. Seguimos con Laureano Santamaría, graduado social. ¿Cómo está, Laureano? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Y finalizamos, pero no por eso menos importante, con el economista asesor fiscal Emilio Herrero Blanco. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues vamos a comenzar por lo que parece más obvio, ¿no? Si es necesario y cómo afecta la reforma laboral a la hostelería. No sé quién se anima primero a dar los primeros golpes y cómo afecta al sector, cómo afecta a la hostelería y a la hostelería de Benidorm en todo caso. ¿Quién comienza? Bueno, vamos a ver. Yo voy a dar mi opinión particular. Vamos a ver, en cuanto a si es necesaria la reforma laboral, yo entiendo que como se ha llevado a cabo, quizá no, pero posiblemente sea necesaria de otra manera, entiendo. O sea, hacerla mucho más sencilla de lo que se ha hecho, ya que sí es cierto que también la eventualidad anteriormente a la reforma verdaderamente estaba penalizada, pero no era sancionable. Es decir, que el contrato eventual por circunstancias de la producción de forma pasajera no permanente en el tiempo era lo que existía, y lo que existe ahora es absolutamente lo mismo, pero que la diferencia es clara y evidente. Es decir, que antes simplemente nos daban un tirón de orejas y decían, oiga, mire usted que ese contrato no lo puede hacer usted porque ese contrato eventual por las circunstancias de producción, por ejemplo, cuando usted lo hace para Navidad, cuando el objeto de ese contrato es Navidad, pues a partir de ahí ya es un fraude de ley. ¿Qué pasa con la reforma? Que la reforma dice que eso va a ser ahora penalizado y sancionado. ¿Cuál es el problema? Que antes, cuando por ejemplo se iba a una inspección, imagínese un hotel de 100 trabajadores, en hostelería ya está tasado que el 73% cuando tiene esa cantidad sean indefinidos, o el 62% si tienen menos de 25 trabajadores, pues que esos contratos eventuales que se han hecho de forma automática y que ya de por sí eran fraudulentos, pues no eran sancionados como tal, sino simplemente que la inspección actuante pues te invitaba a ponerlos indefinidos. Ahora, ¿qué ha hecho la reforma? La reforma ha tasado que ese fraude, porque el único contrato con la reforma que existe como tal es el indefinido o el fijo discontinuo en todos los demás casos, y es el que prioriza, pues de alguna manera quieren que se desaparezca ese libre albedrío en el contrato eventual. Lo que quiere decir esto es que ahora sí que van a ser sancionados, supuestamente, y la sanción va a ser individualizada, porque eso es otro tema de debate, que en la pequeña historia de toda esta historia, digo, oiga, mire usted, cuando iba a una empresa, pues sancionaban a la empresa, y ahora se va a sancionar de manera individual. Es decir, que la sanción mínima de cada contrato que determine la inspección de que está hecho con fraude son 1.000 euros. Pero claro, si multiplicamos una empresa grande, por ejemplo un hotel, que tiene una media de 100 trabajadores, pues a lo mejor usted ha hecho 50 contratos eventuales, con lo cual la sanción mínima serán 50.000 euros. Claro. Es decir, que el tema sancionable es el que prioriza y el que verdaderamente, por lo menos en el caso de la hostelería, es el miedo escénico, que se entra en unos parámetros donde lo aconsejable es hacer un contrato indefinido, fijo discontinuo, porque todo lo demás o se lleva muy bien a rajatabla o es objeto de una sanción pecuniaria que creo que las empresas no pueden soportar. No van a poder sostener. Esa es la historia. ¿Es viable para la hostelería esto? A ver, para mí no es viable, y no es viable porque entonces estamos pagando las sanciones que no se pusieron en su día. Es lo que me está dando a entender, ¿no? Si estamos poniendo ahora sanciones para que todo se haga como ellos dicen, entonces quiere decir que están cobrando el dinero de hace años que no se ha hecho. ¿Me estoy explicando? Sí, te explicas perfectamente, pero la ley es la ley y es a partir de ahora, con lo cual lo demás no cuenta absolutamente para nada. Ahora lo que te están diciendo es que ellos te dan unos parámetros para la precariedad de la eventualidad, demostrarla, es decir, o sea, te están dando 90 días al año sin ser consecutivos para que las empresas en las fechas ciertas, verano, Navidad, Semana Santa, etcétera, pues te coordines para esa eventualidad, y todo lo demás pues que los hagas fijos o fijos. Vale, ¿y para los hosteleros que trabajamos 9 meses al año?
Pues que necesitamos más de 90 días, ¿qué hacemos con ellos? Pues tienes la figura del fijo discontinuo. Ojo al dato, que el fijo discontinuo, en la letra pequeña, creo que es el 6 de ese artículo de la nueva reforma, pues te está diciendo que antaño el fijo discontinuo, cuando despedías a un fijo discontinuo, ibas a pagarle sobre lo que efectivamente había trabajado. Es decir, en la hostelería ya va tasado que el fijo discontinuo se compromete en el convenio colectivo de hostelería a tenerlo como mínimo 183 días. ¿Cuál es el problema ahora? Ahora dice que desde que entre la reforma, que eso es un gol que le han metido a la patronal, pues vamos a pagar desde la fecha que se realice el contrato fijo discontinuo. Es decir, que si antes, imagina que tú has tenido un fijo discontinuo 6 meses para hacer números redondos durante 5 años, pues si lo indemnizabas le hubieras pagado 33 días por la mitad del tiempo que es lo efectivamente trabajado. Ahora con la reforma vas a pagarle 5 años. O sea, vas a pagarle 33 días por 5 años, porque lo que dice la reforma es que vas a pagarle por el tiempo que ha trabajado y por el tiempo que ha estado cobrando el desempleo o hasta en su casa. Y eso verdaderamente... O sea, que estando él, cuando yo los tiro a la calle, esos 2 meses que los puedo tirar a la calle... No, una cosa es que tirar a la calle es despedir. No, bueno, me refiero... echarles porque baja la producción en el negocio. No, es que tú ahí, si sigue vinculado a ti, simplemente pagarás saldo y finiquito las vacaciones que les deban y chimpún, y luego lo recogerás cuando creas necesario. Una cosa es un despido y otra cosa es otra cosa. Vale, ¿y el fijo discontinuo entonces en qué consiste? ¿En que yo les tengo 9 o 10 meses? En que tú les tienes los meses que sean necesarios y salvo que el convenio colectivo con esta reforma se haga de otra manera, pues tendrás que tenerlos el mínimo que marca el convenio, que son los 183 días anuales que te marca el convenio, mientras exista el convenio y mientras la cláusula esté. Estamos hablando de hostelería. Sí, y luego es el tiempo que no les necesito, ¿a dónde van? Al desempleo si lo han generado, y si no lo han generado, se buscarán la vida. ¿Y quieres decir que el día que yo los tenga que despedir, ese tiempo que han estado en el paro, me toca a mí finiquitarles? Si los despides, lo que te está diciendo la nueva reglamentación y la nueva reforma laboral es que antes se pagaba sobre el trabajo efectivo y ahora se pagará sobre todo, sobre el efectivo y el no efectivo, es decir, desde la fecha que inicias hasta la fecha que finalizas. Independientemente de si ha trabajado en otra empresa o no. No hace mención a eso y entiendo que yo pienso que ahí será como los salarios de tramitación, entiendo, pero lo que pasa es que no hay una jurisprudencia referencial a eso y no me atrevo a dar una opinión sobre si ha trabajado en otra empresa, pero lo que dice la ley es que desde el inicio. Entonces ahí es una buena pregunta. Si ha trabajado el fijo discontinuo en otras cosas, pues no me atrevo a dar una respuesta. Yo entiendo que coherentemente no sería así. O sea, tendríamos que ir a un juzgado y decir, oye, mire usted, o sea, este tiempo está trabajando, por tanto entiendo de que en este tiempo que está trabajando, pues no debe tal. Y su señoría diría en su momento, o cómo interpreta este convenio. Pero lo que dice la ley a rajatabla es que desde el inicio, no dice si ha trabajado en otro sitio. Entonces, pues hacer yo un juicio de valor sobre algo que no dice, pues no me atrevo. Vamos a preguntarle al abogado, al especialista. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Yo coincido sustancialmente con el compañero. Bueno, respondiendo a la primera pregunta del debate, ¿qué me parece la reforma laboral? La reforma laboral, bueno, como se ha escuchado en muchos foros, me parece pues un maquillaje. No es la reforma laboral que esperábamos de derogar el despido improcedente, esa indemnización de 33 días y devolverla a los 45 días. No se han modificado muchas otras cuestiones, como las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Yo coincido al 100% con el compañero en cuanto a las sanciones. Por supuesto, es una lacra que ahora se vaya a penalizar a los contratos temporales por cada trabajador, por cada contrato individual, entre 1.000 y 10.000 euros. Antes la inspección pues sancionaba a nivel global. Pero yo me quedo con lo positivo de esta reforma laboral que recordemos que ha sido un pacto entre los que nunca se ponen de acuerdo, o teóricamente nunca se ponen de acuerdo, ¿no? Que de un lado la patronal y de otro lado los sindicatos, como ha destacado reiteradamente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Desde mi punto de vista, se clarifican muy mucho las condiciones por las cuales se puede firmar ese contrato eventual, o como dice la ley, por circunstancias de la producción, ante trabajos imprevisibles, que tienen unas reglas, una máxima duración de 6 meses,
prorrogable por convenio otros 6 meses, y hay que justificar muy mucho en ese contrato temporal esa causa de temporalidad, las circunstancias de esa causa de temporalidad, esa imprevisibilidad, y en tercer lugar la conexión de la duración con estas circunstancias. Y por otro lado tenemos la submodalidad del contrato por circunstancias de la producción, que es trabajos previsibles. Es decir, el empresario, a mí me gusta hablar a mis clientes, ¿no? Le digo, oye, mira, tú te sientas un empresario en diciembre de cada año y tú sabes más o menos para el año siguiente qué picos de trabajo vas a tener. Por ejemplo, aquí en la hostelería, ¿no? Pues tenemos aquí una empresaria del sector. Oye, pues yo sé que cuando vienen las fiestas de Benidorm, sé que cuando vienen las cenas de Navidad y de empresa en diciembre, yo me cojo 90 días a lo largo del año, no se pueden acumular, perfecto, pues el empresario goza de esa flexibilidad y selecciona aquellos periodos que puede contratar todos los trabajadores temporales que considere. Por lo tanto, desde mi punto de vista, sí que se ha clarificado las causas para contratar temporalmente, porque como decía el compañero, ¿no? Antes el artículo 15 era muy genérico, entonces el empresario estaba atado de pies y manos y no, desde las asesorías muchas veces se decía que hay que determinar bien la causa de temporalidad, y entonces el empresario no entendía muy bien qué era eso, pero ahora sí. Y me gustaría finalizar la intervención, que he estado atendiendo atentamente. Yo sí que me atrevo a dar una respuesta a la cuestión de los fijos discontinuos, en particular cómo se calcula la indemnización por despido improcedente. Recordemos que el punto 6 del artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el fijo discontinuo, ahora con la reforma laboral, efectivamente, como dice el compañero, dice que los fijos discontinuos tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta todo el periodo del contrato, no solamente la prestación de servicios, pero es verdad que matiza a continuación, lo tengo aquí delante, y dice, salvo aquellas condiciones que por su naturaleza exija otro tratamiento. Y entonces tengamos que ir a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia. El Tribunal Supremo, hace poquito, hace un año, en el año 2020, el 30 de julio, es su última sentencia que se pronuncia sobre esta materia. Y lo que dice el Tribunal Supremo es, lógicamente con la legislación anterior, dice, oiga, a los fijos discontinuos la indemnización se le calcula teniendo en cuenta solamente, como decía aquí la hostelería, solamente con los días de prestación de servicios, sin perjuicio que para otras materias que prevé el convenio colectivo, antigüedad, me refiero a antigüedad en cuanto al complemento de antigüedad u otras materias, sí que tengamos que tener en cuenta todo el periodo de vigencia, esos 5 años que estabais poniendo de ejemplo. En resumen, efectivamente, cómo se compute la antigüedad de los fijos discontinuos va a ser una materia de debate y de litigiosidad en los próximos años, pero desde mi punto de vista, yo, que mayoritariamente llevo empresas del sector, veo argumentos para defender que la indemnización se calcula solamente con los días de prestación de servicios. Sí, a ver si yo, que soy el más ignorante de todos, lo logro entender, un poco para traducirlo, ¿no?, a las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Por un lado, parte de la reforma es que ahora puedo contratar solo durante 90 días al año para ocasiones especiales. Extras sería. O extras, en argot de hostelería. Fuera de ese periodo no puedo. Sí, lo que pasa es que cuando superes esos 90 días, es decir, si aquí... Sí, porque hay muchos que trabajamos con reservas, entonces tú puedes tener una comunión y no hace falta que sea en junio, quieres hacer la comunión en octubre. Claro, porque te han avisado imprevisiblemente, entonces ahí irías a un contrato por circunstancias de la producción, pero solamente de esa duración, de lo que es la comunión. ¿Vale? Un alta y una baja. Una alta y una baja. Yo como conclusión también lo que quiero decir es que lo que trata de atacar esta reforma laboral son ese pensamiento tradicional que tiene el empresario de, mira, voy a contratar a un trabajador, ¿no? 6 meses. Y de la asesoría decimos, oye, 6 meses, ¿por qué? Si es un indefinido. No, y luego me lo prorrogas otros 6 meses. Y entonces la causa de temporalidad no venía establecida. No. Entonces eso es lo que pretende
atacar la reforma laboral, y yo me quedo con lo positivo. Tenemos que hacer desde las asesorías un trabajo didáctico con los empresarios, es decir, mira, ahora sí que viene claro en la ley, hay que justificar la temporalidad. Entonces, yo tengo aquí, me he hecho un esquema, ¿no?, con todos y cada uno de las situaciones, de las circunstancias que pueden acontecer en la hostelería. Entonces, yo tengo 90 días, vale, pues seleccionaré aquellos contratos, o sea, aquellos periodos de 90 días para hacer todos los contratos por circunstancias de la producción, ¿vale?, por circunstancias de la producción que yo considere. Claro, ¿qué ocurre, como ha comentado antes, si tenemos 9 meses? Pues, como ha dicho el compañero, pues un fijo discontinuo Y ya está. y luego interrumpes 3 meses. Con la salvedad que en este caso, si es fijo discontinuo, si no tiene la posibilidad de ir al paro, para hablar claro y no tiene posibilidad y no tiene posibilidad. O sea, y ahí sería perjudicial para el trabajador en ese caso. Bueno, lo dejo con la compañera. Y como ha dicho bien la representante de la empresa, podía buscar otro trabajo en otro sitio libremente y luego volver a su contrato, porque no tiene que tener, O sea, que él podría irse a otro sitio a trabajar por supuesto, hasta que yo le avisara. por supuesto. Y mañana le despido y ese sitio donde está trabajando, ¿le indemnizarán a él o me toca a mí pagarlo también? Vamos a ver, esa es la cuestión de debate litigiosa. Claro, no, es por eso lo que he entendido, que no lo he terminado de entender. que coincido Porque yo- se supone que yo le voy a pagar por el trabajo que ha elaborado en mi trabajo, no el de la otra empresa donde se ha ido. Exacto. Lo que estamos de acuerdo los dos es que eso es objeto de un litigio y que tenemos argumentos para defender, porque entendemos los dos de que nos parece una atrocidad estar indemnizando a una persona que no ha prestado servicios para ti. O sea, quiero decir, independientemente de este artículo 6 y ya a lo mejor dentro de un par de años podremos hablar. Luego claro, tendríamos sobre ese otra menester. ventaja. Si yo, por ejemplo, digo que ya le necesito para venir y él está trabajando en otro lado y él dice que no, entonces automáticamente él sería un despido voluntario. Vamos a ver, salvo ya te he dicho antes del debate que salvo que el llamamiento fuera igual o superior a 7 días, porque 7 eso lo días. regula el convenio colectivo de hostelería. Es decir, si lo llamas para el fin de semana y dice que no lo puedes despedir, ¿vale? Tendría que ser 7 días seguidos. Mínimo, Seguidos. mínimo, Vale. ¿de acuerdo? Para eso. Bueno, yo tengo otra opinión, ¿eh? Yo creo que el convenio de hostelería dice, independientemente, Sí. si tú tienes a un fijo discontinuo, Sí. que a mí he visto me está pasando mucho, Sí. para los fines de semana, Sí, hombre, para y eso llevas sí. sábados, si tú le llamas un sábado y no se presenta el trabajador, dice el convenio que se entiende como una dimisión. Y una dimisión es una baja O voluntaria. sea, no haría falta entonces los 7 días, porque claro, No es un entonces pero- yo tendría que buscar un extra teniendo a una persona que lo puedo llamar. O a otro fijo discontinuo. O a Ya, otro. pero lo que te está diciendo él es que ese señor sea objeto de los fines de semana, no un fijo discontinuo normalizado. O sea, Claro, que te lo tenga está aclarando, te lo está específicamente, diciendo claro. perfectamente. Él te está diciendo perfectamente que si tienes un señor para sábado y domingo, no se puede negar, pero si tienes un señor para toda la semana, lo tienes que llamar 7 días. De acuerdo. En ese sentido, se está hablando mucho de este fijo discontinuo, ¿no? Vamos a tratar de aclarar, de ponerlo en términos más sencillos, Sí. cómo venía siendo y cómo es a partir de esta reforma. ¿Quién se anima? Bueno, yo me animo, por supuesto, y te digo la verdad, yo empecé a trabajar en esto del derecho laboral en el año 2011 y mi práctica profesional es que el fijo discontinuo lo he visto con los trabajos estacionales y de temporada, ¿vale? Y ahora estamos hablando de trabajos que no son estacionales ni de temporada. Correcto. ¿Por qué? Porque el artículo 16 ha clarificado no solamente los contratos temporales, sino también el fijo discontinuo y lo ha ampliado a esos trabajos que sean de ejecución intermitente, dice la ley, pero de ejecución cierto. Yo sé que todos los fines de semana voy a tener los extras y dice la ley ya sean determinados o indeterminados. Es como que vale todo. Entonces, respondiendo a la pregunta, claro, ahora nos enfrentamos a unas nuevas dinámicas del contrato fijo discontinuo que antes no se habían visto. Salvo, es verdad, por ejemplo, aquí en Alicante, el convenio colectivo de hostelería sí que establece ya desde el año 2017, que es la última publicación del convenio, hasta 2020, y luego se han prorrogado las tablas y demás. Ahí sí que se establecía la regulación. Por ejemplo, la reforma laboral dice solamente se puede hacer un contrato fijo discontinuo a tiempo parcial, no de 8 horas, por ejemplo, sino de 4, cuando lo prevé el convenio. Bueno, pues el convenio de hostelería de Alicante eso ya lo preveía, ¿no? Aquí el único problema podría ser que ahora en el convenio los hosteleros, cuando hacen un fijo discontinuo,
le tienen que proporcionar un tiempo mínimo, que son los 183 días. Yo creo que con esta reforma el convenio en ese articulado debe cambiar, porque si no estamos sujetos a algo que no se puede llegar a término. Porque si tú, por ejemplo, haces un fijo discontinuo 2 fines de semana, quizá no llegues a los 183 días y podrías tener un problema, salvo que se regule nuevamente el convenio, y sería objeto de debate para los tripartitas que hagan el nuevo convenio para ese menester, porque antes sí que era cierto lo que ha dicho él de la aplicación del fijo discontinuo, pero con la nueva reforma vamos a tener un problema, porque ese cumplimiento de ese articulado del propio convenio de hostelería no nos daría tiempo a llegar a los 183 días. Entonces quedaría un poco cojo el fijo discontinuo con el convenio colectivo de aplicación de la hostelería propiamente dicho. Ese sería un problema. Bueno, ahí es verdad que los 183 días, el periodo de lo que se dice garantía, ¿no? Sí, correcto. En hostelería actualmente es al cuarto año. Si Claro, tienes un fijo, sí. al cuarto año ya tienes que garantizarle 183 días. Entonces, aprovechando que el convenio de hostelería ha fenecido ahora el 31 de diciembre, ya me consta que están negociando sindicato y patronal el nuevo convenio. Desde luego me consta que van a introducir todas estas mejoras. Entonces, bueno, tenemos unos 3 años todavía ahí para adaptarnos. Claro. Desde ese punto de vista, a ver si lo entiendo bien. Antes no estaba previsto que fuese, ¿cómo decirlo? Era mucho más inusual de lo que puede ser utilizado ahora el fijo discontinuo. Y dentro de ese fijo discontinuo, pues ahora, en el caso de la hostelería, tiene unas normas más claras, pero también más específicas de cómo lo puede hacer de acuerdo a las necesidades que tenga cada local. Sí, pero aquí el problema es que nos tenemos que olvidar un poco de los contratos eventuales y basarnos en que la reforma se basa en que la prioridad es el indefinido o el fijo discontinuo. Y a partir de ahí, de forma simplemente para una necesidad imperiosa, aplicar los demás contratos. Si no, vamos mal. Yo tengo una pregunta. Para los fijos discontinuos, cuando te cogen una baja, ya sea laboral o sea por una enfermedad común, a la hora de cuando tienes un tiempo y llega el invierno y tú no los necesitas, ¿eso quién se hace cargo? Vamos a ver, el fijo discontinuo, si tiene una fecha cierta, la pregunta ya te la has respondido tú. Y si no tiene una fecha cierta, pues que se aproxime a la realidad. Quiero decir con esto, que si es el primer año, a lo mejor puedes hacer trampa, pero si llevas 4 años, pues no podrás hacer trampa. Porque si las fechas son ciertas, independientemente, tanto si está de baja como si lo tienes que coger cuando está de baja, tendrás que cogerlo cuando está de baja y tendrás que tirarlo cuando las fechas ciertas sean su fin de contrato. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. O sea, porque aquí lo que se trata es que hasta ahora, hecha la ley, hecha la trampa, hemos estado funcionando de esa manera, y a partir de ahora lo que está diciendo, oiga, mire usted, antes le advertía, ahora le voy a pegar un palo. Entonces, lógicamente, pues la pregunta está bien, pero tendrás que seguir unos parámetros y ser o sea, los hoteles ahora, cuando hemos tenido un señor que lleva 14 meses de baja, pues cuando verdaderamente ha tenido que hacer el llamamiento, tendrás que hacerle el llamamiento, aunque siga la baja, porque si no, malamente. A mí, desde la ignorancia, me surge la siguiente pregunta, que entiendo aplicaría también a la hostelería. ¿Se mantiene para los fijos el tema de la prueba de los 3 meses, y si no a los 3 meses pueden no superar ese periodo de prueba? En el caso de la hostelería es exactamente igual, un periodo de prueba. ¿Se mantendría eso igual en el fijo discontinuo? ¿Sería de la misma manera? Sí, o sea, no ha cambiado nada. Sí, eso no cambia en absoluto. Sí, lo único que hincapié que es de 1 a 3 meses dependiendo de la categoría. Pero bien, cada trabajo lo que represente, pero la prueba sigue igual. En cada caso, 1, 2 o 3. ¿Y todos los que tenemos ahora contratos de 2 o 3 meses y ahora les pasemos a fijos discontinuos, entran en esa prueba o automáticamente, No. como ya eran, ya no tienen ningún tipo de prueba? La prueba es una, la primera. Lo demás Ya, pero el tipo de contrato es diferente. es indiferente, pero la prueba ya la ha pasado. Ya, dice ahí claramente que cuando un trabajador ya te ha prestado servicios, aunque sea otro contrato, no se puede hacer otro periodo de prueba. Ya sabes cómo trabaja, aunque haya sido con otra modalidad contractual. Ya, lo que pasa es que también hay muchos empleados que ahora, como voy a hacer fijo discontinuo, voy a estar fijo también, el chip les cambia mucho, ¿eh?
Bien, seguimos. No, Hay muchos chistes de indefinidos. Sí, deja el suspenso un poco para ver. Don Emilio Herrero, que ha intervenido poco. Bueno, yo es que no soy especialista en tema laboral, soy fiscalista y bueno, la verdad es que bueno, es un tema que no toco habitualmente. Pero vamos, quiero decir que bueno, que también puedo opinar, pero en todo caso la opinión y el conocimiento es válido, claro. No soy especialista en el tema laboral. Hombre, yo por aportar algo del punto de vista fiscal, corrígeme si me equivoco, compañero, pero claro, antes teníamos el famoso 2% de retención a los extras, sí. ¿no? En el contrato de duración determinada, y bueno, ahora con los fijos discontinuos, pues si contratas un extra todos los fines de semana, me ha pasado, oye, ¿cuánto es? 40 euros netos. Pues ahora, claro, cada fin de semana hay que hacer igualmente un finiquito, sí. Pero si ya habías pactado 40 euros netos, pues esa retención que antes ingresaba, pues ahora va para el trabajador. Claro. Porque no hay retención. Claro, sí. Pero bueno, nos preguntan, es un tema particular, sí. Nos preguntan si se podría incluir en las nóminas mensuales de un fijo discontinuo la indemnización. No, Claro y rotundo. porque las desconoces. Claro. Oye, ahí quiero aportar que la reforma laboral dice que por convenio colectivo sectorial, ¿vale? El de hostelería de Alicante, se podrá determinar una indemnización, una cuantía, dice, ante cada interrupción de contrato. Digo que se puede establecer, no que se establezca. Lo que pasa que sería que sí que existe y a mí me ha pasado muchísimas veces que cuando haces un fin de contrato indemnizas con un día, ¿vale? Y como indemnizas con un día por la eventualidad, cuando vas haciendo eventualidades y pasas de fijo en discontinuo, cuando despides y despidieras a ese trabajador, Y descontar. le puedes descontar absolutamente Sí. todos los periodos y punto. Con lo cual estaríamos en lo mismo. Pero al fin y al cabo, o sea, tú cogerías y dirías, ¿qué pagas? Ahora, 2,75 días en vez de 1. Pues le deberías, en el caso de que el despido fuera declarado improcedente, 1,75 días. O sea, harías la cuenta a la vieja, restarías Exacto. todo eso. Pero el saldo al final es el mismo. Es Sí. el mismo, ¿no? Básicamente. Sí. En estas modalidades de contratación temporal, ¿cuáles son las penalizaciones de hacerlo mal? Es decir, ¿cómo nos penalizan si no hacemos las cosas correctamente de acuerdo a este nuevo modelo? Ya lo ha dicho él, pero que lo repita. Bueno, ha sido la entradilla que ha hecho el compañero de, oye, entre 1.000 y 10.000 euros de sanción por trabajador. Esa es la que más llama la atención. Y luego la segunda penalización es para contratos de duración determinada inferiores a 30 días, cuando finalices el contrato, pues hay esa cotización adicional de 26,57 euros, Correcto. que se irá incrementando en los próximos años, por supuesto. Esas son las dos medidas estrellas y, por supuesto, que el trabajador... Por contrato, que antes lo estábamos hablando él y yo, Exacto. que yo pensaba que dices, bueno, llega Semana Santa, ¿no? Y tienes 4 días de Semana Santa y coges un extra, por ejemplo, una chica fregaplatos para la cocina, a mí me hace falta, y entonces por esos 4 días voy a pagar 26 euros. Sí. Resulta que en ese mismo mes tengo una comunión o un bautizo. Vuelvo a darla de alta y vuelvo a pagar esos 26 euros. O sea, quiere decir que me puedo tirar pagando 26 euros al año, si sumamos, Cada fin de semana... es una burrada de... Si le haces 90 contratos, los 90 días que te marca la eventualidad, pues Multipliquemos. por 26,57. Por eso yo animo abiertamente, y lo digo aquí, a hacer contratos fijos discontinuos. Claro. Porque no hay que tenerle ningún miedo. Que Sí, el bueno, tra- se podría hacer un contrato fijo discontinuo de fines de semana. Correcto, y de festivos. Y lo que más me gusta del fijo discontinuo, que lo dice claramente el nuevo artículo 16 del Estatuto, dice que en el contrato de trabajo, con carácter estimado, podrás determinar la duración, ¿vale?, de esas prestaciones de servicio, la jornada y el horario. Y que luego, en cada llamamiento, lo concretas. Entonces, desde mi punto de vista, aquí han ganado el lado de los empresarios por la flexibilidad que han ganado. Que tú puedes poner un horario, pero luego a la hora de ejecutarlo le puedes cambiar, porque no lo necesitas para esa hora, lo necesitas para otra. ¿Puede ser así? Correcto. Dice, mira, los fines de semana yo estimadamente te voy a llamar los sábados y los domingos 8 horas. Pero mira, y en este horario de 10 a tal, y si luego quieres modificar horario en cada llamamiento, se puede hacer, porque lo dice claramente el Estatuto. Ahora, dice, en cada llamamiento se concreta esa estimación
que has previsto en el contrato. Por eso es muy importante cómo se redactan los contratos fijos discontinuos a partir de ahora. Pero Muy en ese bien. sentido, ¿qué hace el trabajador? Es decir, si me contrata a ella para un fin de semana, fijo discontinuo para fin de semana, Sí. pero viene y me dice, el martes te necesito mañana, pero si yo no puedo el miércoles, ¿quedo yo mal ante esa situación como empleado? No, has dicho miércoles. No, yo he dicho sábados y domingos. Claro, por eso. Tienes que especificar los días que le necesitas. Claro. Específicamente Claro. Sábado, dentro de domingo, ese sí. acuerdo, no me puede el empleador no puede en este caso cambiar esa situación para otro día o para otro momento. Puede No, pues. hacer sí podríamos hacer un anexo, ¿no? Si, por ejemplo, yo te necesito el fin de semana, pero me ha surgido algo el miércoles, en ese contrato que la tengo hecho de fijo discontinuo, podía meter Un pequeño llamamiento. A ver, desde mi punto de vista... no voy a coger a otra persona para un día, ¿no? Cuando Es- ya tengo un fijo discontinuo Claro. por fines de semana. Yo Ante- entiendo que eso es bilateral y los acuerdos entre las partes son totalmente válidos y los llamamientos que le hagas son válidos. Lo único que Sí, pero luego te puede llegar una inspección de trabajo y decir, cuidado, que esto no se puede. No, pero se firma... Porque es interesante saber de todo no te va a esto. decir nada, lo que pasa que sí que te digo que, como él bien ha dicho antes, que si llamas al de sábado y domingo y lo llamas un miércoles, si no puede ir el miércoles no le puedes decir nada. Claro, claro. Te buscas otro. Ya está. Y vamos con otra... Me gustaría Sí, también no, puntualizar una penalización que creo que ha pasado bastante desapercibido en los foros durante estos 2 meses, y es lo siguiente. Se ha rebajado a 18 meses ese periodo De 24. en el cual tú concatenas contratos temporales. Ahora no estamos hablando de fijo discontinuos, contratos temporales. Si superas los 18 meses, ya dentro de un periodo de 24, porque puede ser de manera continuada o interrumpida, ¡pum!, automáticamente la penalización que comentaba. Fijo, ¿vale? Trabajador fijo, indefinido. Pero la reforma laboral, fijaros lo que dice, no solamente será que el trabajador esté 18 meses, sino que si el puesto de trabajo ha estado anteriormente concatenando duraciones hasta 18 meses, y yo, por ejemplo, soy el último trabajador que me incorporo y hago 6 meses, como es el puesto de trabajo lo que se ha concatenado 18 meses, yo, trabajador, aunque preste servicio 6 meses, al día siguiente Soy fijo. ya soy fijo. Esto es un cambio sustancial, porque estamos acostumbrados a la concatenación de contratos pensando en la persona del trabajador. Pero ahora hay que dar un paso más y hay que pensar en el puesto de trabajo. Claro, en ese sentido, en el contrato que se establece entre el empleador y el empleado, se contrata bajo tal figura. Pues esa figura, entendiendo en el, hostelería, ayudante de cocina, qué sé yo, o de camarero, pues esa figura, camarero 1, no sé si se tendrá que, a partir de ahora, modificar eso de tú eres camarero 1, camarero 2, camarero 3, o en cocina, cocinero 1, ayudante de cocina, su chef, es decir, establecer todo en contrato previo lo más específicamente posible para que todos se cubran las No, pero el ejemplo que has puesto es el que va a pasar. Yo soy un restaurante, tengo un cocinero fijo en plantilla, indefinido, pero luego tengo un segundo cocinero o ayudante de cocinero, el puesto que sea, que recurrentemente observamos, una vida laboral de la empresa, que siempre el segundo cocinero siempre está con contratos eventuales. Pues te puede presentar una demanda el trabajador, el cocinero reciente, una demanda en el juzgado declarativa de derechos, que se llama, para que se declare su puesto indefinido. Fíjate, porque llevan 3 o 4 años con el segundo cocinero siendo temporal. Entonces, ¿qué se demuestra? Pues que ese puesto es fijo, que forma parte de la actividad ordinaria normal de la empresa, que se dice. Que podría ser fijo discontinuo si cambia la modalidad. No, sería del fijo, contrato. fijo. Lo que, Fijo. está diciendo y afirmando él con toda la razón es que tú tienes que tener fijos los elementos necesarios Para para llevar a el cabo desarrollo actividad. habitual de tu actividad. Correcto. Eso no lo dice solo la reforma, sino que ha sido siempre. Otra cosa es que se haya cumplido o no. Y ahora verdaderamente hay que cumplirlo, porque si no te van a dar por todos los sitios. Claro, puede venir una inspección o algún empleado más vivo, ¿no? O más avesado o más leído puede llegar y tratar. Pero es público eso, es decir, un empleado de un restaurante puede llegar y pedir cuál es la hoja de vida de ese puesto de trabajo a partir de ahora. En un juzgado, en esa demanda, en la demanda se solicita, mediante otro sí, que por el juzgado se requiera seguridad social para aportar la vida laboral. ¿Cómo se entera el trabajador? Pues bueno, yo creo que al final
todos hemos sido trabajadores, ¿no? Y al final pues hablas con tus compañeros y al final pues el trabajador obtiene información por un lado y cuando presenta la demanda pues formalmente existen los mecanismos para obtenerlo. Muy bien. Otra de las preguntas que nos llega, me parece que esta también ha sido respondida, pero igual la formulamos para que te quede todo muy claro. ¿La indemnización por despido de un contrato fijo discontinuo es solo de los meses trabajados o de todos? Es la cláusula que se había mencionado antes, ¿no? Vamos a ver. La duda es que ese artículo 6 ahora dice que es de todo el tiempo. Vamos a esperar que haya una jurisprudencia referente, porque es impropio que se tenga que pagar a un señor por lo que no ha prestado. Claro, quiero decir, no tiene lógica. Estamos disconformes absolutamente todo, por eso tenemos la duda razonable y a pesar de que entendemos de que, como bien ha dicho el compañero, que tenemos elementos para hacer una defensa a ultranza sobre ese menester, pues nos gustaría que fuera más claro, que no fuera ambiguo, porque claro, la duda existe. Yo para mí, yo me atrevo a decir, o sea, yo soy más arriesgado, me pongo la toga todas las semanas y jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de Salud Social ya existe, más de 2 sentencias hay. Es verdad que no, lógicamente no interpretando el punto 6 del artículo 16, correcto, pero hombre, la ley lo que dice es que otras condiciones en función a su naturaleza se tendrán que interpretar con criterios de proporcionalidad, transparencia. Entonces yo me atrevería a decir que el 80% de los abogados laboralistas con los que yo hablo se atreven a decir que esta jurisprudencia pues va a ser la aplicable. Yo te voy a dar la razón, pero voy a hacer una reflexión. 7 juzgados ahí en Alicante y a lo mejor ganarías 4-3, pero no 7-0. Con la misma demanda y en los distintos juzgados. Eso lo tengo claro. Sí, pero yo ya digo, la jurisprudencia menor, pues no, vamos, me baso en la del Supremo y ya está. Sí, creo que... Pues porque si nos vamos a Madrid, pues ya son 45 los que hay. Pues fíjate, te puedes morir. Sí. Otra pregunta que nos envían, ¿se podría incluir en las nóminas mensuales de un fijo discontinuo la indemnización? Eso lo hemos respondido. No. Hemos respondido, sí, hemos respondido que si tú haces el fin de ese contrato y das un día, pues si lo despides después, pagarás el 1,75 que te falta. Que bueno, que verdaderamente, o sea, vamos a ver, cuando hacemos un fin de contrato fijo discontinuo no indemnizamos nada y si se pone, pues va a cuenta. Yo no pondría absolutamente nada porque desconozco si va a estar toda la vida. Le estoy dando algo que no le pertenece a priori. Yo tengo otra duda. A ver, yo tengo a mi empleado fijo discontinuo. Llega diciembre, enero y febrero y no tengo trabajo para él, entonces lo tengo que mantener fuera para volverlo luego a llamar en marzo, ¿no? Pero no lo despido, es fijo discontinuo. Correcto. ¿Vale? En lugar de despedir, tienes que utilizar el término de interrumpir el contrato. Vale, interrumpo el contrato. En esa interrupción está en otra empresa, ¿vale? Y yo lo llamo porque resulta que el mes de febrero, pues nosotros vivimos en la costa y trabajamos de diferente manera que cualquier hostelería, a lo mejor de una capital. Y resulta que tengo trabajo, pero lo llamo porque lo necesito para media jornada, no la jornada completa. ¿Se podría hacer? ¿Podría él negarse a venir porque está en otro lado donde está cobrando más? Si se niega, también quiere decir que entonces se ha despedido él y yo cuando llegue marzo o abril y le quiera volver a contratar, ¿puedo contratarle otra vez? Bajo mi punto de vista, si hay acuerdo con él, no hay ningún problema y si no sería una modificación sustancial en sus condiciones de trabajo. ¿Pero él podría negarse a venir a mi trabajo? Podría interponerte una demanda por una modificación sustancial de las condiciones de trabajo porque le estás variando la jornada. Pero yo también estoy teniendo un 50% menos de volumen de trabajo y lo necesito. Pues podrías hacer un expediente de regulación de empleo y presentarlo ante la autoridad laboral competente y al señor le pagaría su parte el desempleo de ese 50% y tú le pagarías el otro 50%. Tendrías que hacer un expediente de regulación de empleo para ese menester, con la ley en la mano. Es así. O sea, ¿Es así? en todo caso, como empresario, ¿qué te convendría más? En ese caso es complejo, ¿no? Porque claro, si lo necesitas para algo puntual y te dice que no, porque es una modificación de... No es puntual, es que el problema es que nosotros tenemos restaurantes en la costa y a lo mejor de lunes a jueves, las tardes, no merece la pena abrir, por lo tanto no puedes tener a ese personal trabajando 8 horas, pero sí lo necesitas para el menú de diario de por la mañana que hay trabajo y el fin de semana. Pero de lunes a jueves o viernes es que no funciona. Entonces, tener personal mirando al techo, la verdad que pues, no lo veo. A ver, yo creo que en estos casos hay que ser
o sea, con la ley en la mano, como dice. De hecho, las cajas, o sea, la producción Sí. se nota. O sea, tú cuando vas a hacer la caja claro, haces al 50%, o sea, no estás engañando a nadie. Con la ley en la mano es como hemos dicho ya, ¿no? Si es verdad que tienes que tener en cuenta que tú cuando le llamas es, como hemos dicho, en la descripción de la actividad fija discontinua, pues entiendo que dirás, pues la actividad es desde marzo hasta noviembre, has dicho, ¿no? Y Sí. se para diciembre, enero y Después febrero. del puente de Constitución es cuando pega el bajón. Vale, pues como es algo previsible, que más o menos tiene cierta previsión, a mí se me ocurre que también yo me atrevo en ocasiones a dar soluciones creativas, ¿no? Entonces, si ya tienes esa previsión, como hemos dicho que en el fijo discontinuo hay que determinar con carácter estimado jornada, horario y demás, se me ocurre, a ver qué te parece, que cuando redactemos ahora ese contrato, pues pongamos, oiga, los meses de marzo y de abril, que es cuando se reinicia la actividad, a lo mejor abril me he pasado, porque ya está Semana Ya Santa y estamos en demás, ¿vale? Semana Perdón. Santa. Pero el mes de marzo se podrá llamar al trabajador a media jornada. Entonces, si ya lo has indicado en el contrato con carácter estimado, pues yo creo que hay que poner soluciones, pues como digo, pues ciertamente desde el punto de vista creativo para dar solución al empresario. Pero ante todo, el acuerdo tiene que prevalecer, ya lo estás encauzando ahí en el contrato de cierta manera, ¿sabes? Y buscar, ante todo, como le digo yo a mis clientes empresa, es, oye, ante todo, transparencia con el trabajador, explicarle, no enseñarle la caja, pero sí decirle, oye, si es que Lo estáis viendo, vas que no a hay venir trabajo. 8 horas y es que hay para 4. Claro, eso cuando ya has firmado el contrato de 8 horas, ya son 8 horas de fijo discontinuo, no 4, no es parcial, ya es una modificación sustancial. Entonces, si ya está firmado ese contrato, pues tocará llamar al trabajador, explicárselo, oye, mira, ¿qué te parece si vienes a media jornada? Firmamos un anexo como que durante este mes, ¿vale? De Pero en acuerdo. todo caso es modificable, o sea, existiría la posibilidad... Con de acuerdo un lado al siempre, otro, con de acuerdo un lado al siempre. otro, pero que claro, que ambas partes tienen que estar de acuerdo y con base evidentemente en lo que dicta la ley, ¿no? ¿Te serviría, te funcionaría? Funcionaría. En términos prácticos. Sí, funcionaría como también podría funcionar decir, oye, Ángela, mira, que he encontrado trabajo en otro lado, me lo dan por 8 horas, pues hasta aquí hemos llegado. Y ya está, no pasaría nada, ¿no? Claro, si tú le llamas el 1 de marzo para hacer 8 horas y dicen, mira, es que no voy a ir, o no se presenta, Claro. pero tú sí que justificas formalmente que le has llamado, pues sería una dimisión, ¿verdad? Efectivamente. Y que en un futuro esa persona, vamos a suponer que dentro de 3 o 4 meses en el otro trabajo le ha ido mal, yo lo podría volver a coger, ¿no? No habría ningún problema. Claro, claro. Bajo Sí, mi sí. punto de vista, ninguno. Un nuevo, eso sí, dejando claro que es un nuevo contrato, que la Sí, sí, antigüedad ya... un nuevo perdería la antigüedad Claro, y entonces claro. sería un nuevo contrato y vale. Exacto. Habíamos quedado una de las preguntas pendientes que creo que también ha sido de alguna manera respondida. Dice así, ¿cómo afectan las novedades en materia de negociación colectiva a la hostelería de Benidorm? Específicamente a nuestra hostelería, ¿cómo puede afectar? Bueno, desde mi punto de vista, el tema... Ha habido 3 modificaciones fundamentales. Una, la ultraactividad, que en la práctica ya se venía aplicando, que es una vez que termina el convenio, pues se sigue aplicando de manera indefinida. Bueno, nos afecta porque, como hemos dicho antes, el convenio colectivo finalizó el 31 de diciembre, pero bueno, ya se está negociando y se va a seguir aplicando. Y en segundo lugar tenemos el convenio, la segunda gran reforma en negociación colectiva es que el convenio de empresa va a seguir teniendo prioridad aplicativa, excepto en materia salarial. Esto habitualmente ocurre en grandes empresas o medianas que negocian su propio convenio colectivo y en estos 10 años de reforma desde el 2012, pues lo que hacían las empresas era que se bajaban las tablas salariales, había un descuelgue, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora en la hostelería, pues aunque haya un convenio negociado de un gran hotel, un restaurante con mucha plantilla, pues las tablas del convenio siempre van a prevalecer. Y luego la tercera novedad sería en el tema de contratas y subcontratas. Imaginemos un hotel que pues contrata a una empresa de limpieza. Pues antes, cuando digo antes me refiero, durante todo este tiempo se venía aplicando el convenio colectivo de la empresa que se ha contratado. Aquí había tema de camareras de piso y demás, ha habido mucha precarización de los salarios y ahora
se tiene que estar pendiente de aplicar el convenio de la actividad, es decir, el convenio de Hostelería de Alicante. Y esto no nos debería de sorprender, porque ya desde el año 2017 el convenio colectivo de Alicante ya lo preveyó. Entonces, me acuerdo que hace un año o dos salió este tema y digo, bueno, pues yo aquí en Alicante ya lo venimos aplicando, que en todo contrato mercantil se dice, los hoteles y los restaurantes tienen que estar vigilantes de que la empresa que haya contratado aplique los salarios de su convenio colectivo de hostelería. Esas serían las tres grandes novedades. Para restaurantes de 5 trabajadores, 10, van a seguir aplicando el convenio y no van a sentir ninguna modificación. ¿Alguna pregunta más, Ángela? Yo por mi parte me he enterado, me he empanado bastante. ¿Estamos bien? Estamos bien. Bien. Don Emilio, ¿alguna opinión, alguna sentencia de todo el debate que pueda tener? Bueno, lo que pasa es que por lo que veo yo esto no ha hecho más que empezar. Habrá que ver un poco a la regulación cuando se empiece a aplicar a partir de marzo y empezarán a surgir los temas preocupantes, este tipo de contratos que para hoteles y demás, con los extras, que ahí donde a lo mejor en este momento hay bastante duda, ¿no? En el tema de lo que es la aplicación, que anteriormente se hacían contratos de un día y demás. La conversión en fijos discontinuos pues puede ser un tema interesante, como ha comentado Carlos, pero que yo creo que un poco lo tiene que digerir el empresariado. Yo me imagino que es un tema que hay que digerir todavía, sí. Pero en vuestra experiencia, ¿cree que el empresariado...? Yo creo que sí. Explicándolo, yo creo que no le va a quedar más remedio, por otra parte, que aplicarlo con las nuevas circunstancias. Y como dice Carlos, habrá que estar mucho a toda la casuística de contratación, conocer muy bien los trabajadores, hacer una planificación no solamente del puesto de trabajo, sino no solamente de la persona que trabaja, sino del puesto de trabajo. Yo creo que lo que es el departamento de personal va a tener más trabajo y va a tener que ser más eficiente. Yo tengo otra pregunta. Sobre los contratos de fijo discontinuo, hacemos un parón, ¿no? ¿De cuánto tiempo se puede hacer ese parón? Si el convenio colectivo no establece un periodo de actividad mínimo, pues no hay... O sea, tú puedes llamar al socorrista de la piscina del hotel. Y solo le tendría para 3 o 4 meses, que es la temporada de socorrista. Vale. Pero, por ejemplo, resulta que lo quiero a los 15 días. Vamos a suponer que pega un giro venidor, se nos ha ido todo el COVID ya, esto sube para arriba y resulta que lo que eran 2 o 3 meses de invierno que pega el bajón, y ahora en un mes los puedo llamar. ¿No hay ningún problema? Bajo mi punto de vista, no. Quiero decir con todo esto que hay que ser coherente. Lo que antaño se hacía, incluso con los fijos discontinuos, es que empresas los tenían 11 meses y el mes de vacaciones los mandaban al desempleo. Eso no, quiero decir con todo esto. La hostelería tiene 45 días de vacaciones, o 46 o 48, dependiendo de cómo se aplique. Los 15 días festivos no recuperables más los 31 días de vacaciones. O sea, que no cuadre con eso al menos, quiero decir. Sino la vida no solamente hay que ser decente, sino parecerlo. Entonces que no cuadre exactamente, porque muchas empresas o muchos hoteles a lo largo de todos estos años se han beneficiado y realmente lo que estaban haciendo es el fijo discontinuo para dar vacaciones no retribuidas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y eso tampoco se puede tolerar. Claro. No, yo a lo que me refería es que, por ejemplo, en invierno, diciembre, enero y febrero, que son los meses más bajos, pues vamos a suponer que dices, bueno, pues ahora en febrero hemos retomado, ha cambiado la situación, los puedo llamar sin ningún problema. Sin ningún problema. Vale, yo aquí quiero hacer un comentario y es que no podemos correr el riesgo de utilizar el fijo discontinuo como un contrato de puesta a disposición. Que podríamos luego, lo que podríamos hacer es que, viendo esa situación, a lo mejor al año siguiente podríamos modificarlo y hacer los fijos directamente. Se podría cambiar. Por supuesto. Es la pregunta a la que yo quería, porque si no, el mismo ¿cómo? día, o sea, la mejora es así. Quiero decir que llegará un momento en el que fijo discontinuo lo necesites y mucho mejor, fijo y punto. Claro. Que es la cuestión. Carlos, cuando has comentado el tema de que hay que ser creativos, me he quedado con la idea en la redacción del contrato. Esa redacción del contrato, tú como experto, ¿crees que tiene que ser bastante amplio para que la creatividad te abarque a todos los supuestos? Es decir, tanto al caso de que va a ser un contrato de media jornada o de que va a ser de temporal por unas horas, o sea, tiene que ser algo que te abarque todas las posibilidades, esa creatividad. Pues muchas gracias por la pregunta, porque cuando has dado antes tu sentencia, yo iba a decir que yo recomiendo al empresario que gane, no que pierda, que gane
unas horas de sentarse con su asesor y pararse a ver todo lo que tiene que abarcar, todos los supuestos y todo lo que piense el empresario, como por ejemplo lo que acabamos de ver, ese mes de marzo que puede estar a media jornada. Por supuesto que cuanto más concretos seamos en esa redacción del contrato, luego va a pasar el filtro de la inspección de trabajo, la autoridad laboral o incluso el trabajador que te pueda demandar porque le has llamado a hacer media jornada y sí estaba previsto, ojo, sí estaba previsto. Entonces por lo menos ya ganamos ahí un punto de que ya viene en el contrato de trabajo y si el trabajador te demanda, pues bueno, iremos a juicio. Pero si no, la herramienta en el contrato no lo has tenido. Por lo tanto, sí, cuanto más especifiquemos en el contrato de trabajo, mucho mejor. Claro, eso exige que el empresario se le explique bien la ley y que el empresario diga, vale, pues entonces esos trabajos de ejecución ciertos de carácter intermitente, como dice para el fijo discontinuo, pues mire, asesor, son estos, este y este, y se redacta en el contrato. ¿Y qué pasa si alguna, qué sé yo, porque me ha pasado, yo he trabajado en hostelería acá en la comarca y por momentos estaba mi contrato, era de ayudante de afuera y tuve que entrar a cocina a trabajar. En ese caso se puede negar el trabajador o mira, no, es que mi contrato lo que dicta es eso, o se establece en todas esa creatividad que mencionaba, cómo se puede de alguna manera prever todo eso. Es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y se regula por un artículo que es el 41 del Estatuto de los Trabajadores y verdaderamente pues el trabajador te puede demandar por ese menester. Otra cosa es que te demande, pero como bien dice él, hay que ser creativo y cuando no hay lomo de todo como. Yo entiendo que en una empresita pequeña se tiene que adaptar todo a todo, porque yo entiendo de que todo el mundo en un barecito o en un restaurante pequeño, en un momento dado, debemos hacer todo de todos. Con la ley en la mano, pues efectivamente no, porque cada puesto es un puesto de trabajo, pero la realidad es otra. Otra cosa es que entre el plan de prevención, el plan de salud y todos los planes habidos y por haber, que verdaderamente lo que pueda decir va en contra de eso, quiero decir, porque si un cocinero o un camarero no tiene la formación para ser cocinero, pues por lo menos que no utilice cuchillos o no utilice la historia. Otra cosa es que pongan los platos en el fregadero, o sea que también hay que ser consciente y consecuente de lo que cada uno hace. No quiera decir, oiga, mire usted, es que estoy de camarero y váyase usted a la cocina. Si usted no está formado para estar en la cocina, no puede estar en la cocina, porque a lo mejor vale más lo que le pueda pasar o la repercusión que eso tenga para ese menester. O sea, que evidentemente ningún restaurador, salvo para que sea en una cosa circunstancial, va a hacer eso sin una previa formación para ese menester, ¿vale? Entonces, pues bueno, si te dicen que hagas eso, pues lo haces y luego lo denuncias. Claro, teniendo en cuenta todo. También hay que tener en cuenta que está lo que se llama la polivalencia funcional o trabajos que están dentro de tu misma categoría o grupo profesional. Entonces, bueno, habría que estudiar el caso en concreto, pero claro, desde luego ayudante de camarero a ayudante de cocinero o cocina, pues bueno, ahí la creatividad tiene el límite de la ley. Es decir, yo hablo de la tiene el límite de que te cortes. Claro. Yo hablo de la creatividad ante digamos, la oscuridad o supuestos no previstos en la ley y demás, ¿no? Pero eso está muy regulado. Pero ¿cabe eso de echar la ley, echar la trampa o no? En ese caso. Para mí no, quiero decir, una cosa es lo que te cueste la vida o te cueste un accidente y otra cosa es, lógico. O sea, quiero decir que si tú, por ejemplo, estás en una recepción, pues entiendo que cualquier cosa que sea análoga a la recepción, como bien dice él, la puedes hacer perfectamente y nadie te va a decir absolutamente nada, siempre que no pongas en peligro tu integridad física, es evidente. Todo lo demás está bien, o sea, porque si me coges a mí y paso a un departamento administrativo y me dicen que coja una sartén, pues a lo mejor la lío. Claro, es que a mí me pasó, por eso lo digo, y lo hice sin ningún problema, pero que no es mi competencia. No estoy apto, no tengo las capacidades para hacerlo, pero lo he tenido que hacer. Nos preguntan también, haciendo jornada partida, hay que dar al empleado los 30 minutos de descanso. Nos quedan 5 minutitos. Hay que dar los 30 minutos. Lo que creo que no está es que tienen el derecho a darles nosotros de comer, nuestra comida. Pero sí tienen derecho a sentarse 30 minutos. Pero depende, si tú das comida, tienes derecho a la de la comida y a pagarle los 20,42 euros,
porque lo marca la ley, y si no das la comida, no tienes derecho a la comida. A mí me parece una contradicción ese artículo, porque verdaderamente el que da comida paga el doble y el que no da comida no paga nada, con lo cual es absurdo. Pero bueno, como lo dice el convenio, hay que aplicarlo y punto. Claro. A mí me parece un agravio comparativo, o sea, porque tú por dar comida, un señor te cuesta los 20 más lo que le das, y un señor que no da comida no le cuesta nada. Pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? No estoy de acuerdo, pero lo aplico, porque lo dice el convenio, nada más. O sea, pero depende de este caso del empresario decir dar la comida o no. No, si da comida, su derecho es dar comida. Quiere decir, un hotel que dé comida tiene, si coincide tu horario. Otra cosa es que uno haga un aprovechamiento y vaya media hora antes Es de que su no jornada. no sé cómo va por ahí, pero sí que el otro día yo pregunté al gestor y me dijo que en turno partido, si no metían más de 5 horas, no estaban obligados a comer. 6 horas. O 6 horas seguidas. 6 horas, sí. Entonces, si haces 4 horas, no estás obligado a darles de comer. Si te coincide el turno con la comida, sí. Quiero decir, si un señor tiene que comer en ese turno, sí. ¿Y a qué valora? 8 horas. Ahí hay otro debate. ¿Y cuándo valoras tú lo que es la hora de la comida? Porque la hora de la comida es para mis clientes. Pues eso yo creo que esa norma se basa en la costumbre del lugar. Quiero decir, la costumbre es lo que nos lleva a saltarnos incluso las normas. Yo tengo un alemán, comería a las 12, pero si tengo un español, se me sienta a las 2:30 y resulta que tengo que coger un extra para... Pues tú eres española y tu costumbre será la que se aplique. Y el alemán, pues cuando vaya a un restaurante que sea alemán, pues evidentemente... No estoy de acuerdo. Porque como española, ¿qué hago? ¿Que paro el comedor para comer yo? No, pero que el alemán venga comido a las 12, si no es su turno. Quiero decir, que tú tienes que tener una costumbre, y la costumbre es la que tú pongas, o la que tengas en tu restaurante, y cada uno se adaptará a tu costumbre, no tú a la costumbre del que venga. O sea, yo como empresaria puedo decir que a las 12:30 se sienten y coman. Por supuesto. Claro. Vale. Porque el turno empieza a la 1, ¿no? Porque es tu Claro. costumbre, la Claro. costumbre de tu lugar. O sea, tú no tienes que cambiar la costumbre. Yo si me voy a otro país o me voy a un sitio a trabajar afuera, pues me adaptaré a la costumbre de ese sitio. Porque es Y lo tienen 30 minutos. Sí. Vale. Lo que pasa que... Y da igual que no estén más de 4 horas. Tienen esos 30 minutos. No depende de su contrato. Es Sí, que sí. yo creo que estamos mezclando dos temas, Sí, que total. es el descanso, Correcto. tal, pero bueno. Claro, yo estoy intentando el descanso. A mí lo de la comida me da igual. Pero el Tú descanso les- es... si- Tú descanso. tú les das de comer Yo les doy de comer, de cenar, de beber. Lo mío es un chollo. y encima le pagan los 20 Y con encima 42. encima le pago, que me he enterado ahora, que le pago los 20 euros y algo al mes. ¿Y te parece justo? No me parece nada Y justo. si yo no doy comida, no le doy nada. Pues bueno, será objeto de debate. Otro día hacemos un Sí, objeto de debate. ahora que hay el tripartito ponerlo de manifiesto en el convenio. No lo van a dejar que lo saquemos, pero por lo menos no darles la comida y que se la paguen con los 20 euros. Sí, porque yo me voy a una zapatería y no me como zapatos, ¿no? Claro, Entonces tendría que llevar el bocadillo. claro, Quiere decir que yo, aparte de los 30 minutos, encima les doy de comer. claro. Pero tú date cuenta de una cosa, o sea, imagínate que vamos a una inspección y te dice, da comida. ¿Dónde están los 20 euros? ¿No da comida? Nada, no le doy ni comida ni les pago los 20. Y tú, como das comida, le pagas los 20 y le das la comida. A la vas. Pero yo, aunque tenga un restaurante, ¿estoy obligada a darle de comer? Si es la costumbre, sí, claro. Y das comida, tienes que darle de comer. Sí, claro. Y si yo tengo un restaurante como el mío, ¿no? Que yo hago cosas así como guays, ¿no? Que valen una pasta, le doy de comer a mi empleado, o compro No, 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 arroces no, y no, pasta no, no. para Tú darle le das el de excusa. comer, no te dice el qué. Claro. Yo te digo que yo he comido con él en el comedor de personal de ciertos hoteles y en el comedor se de come personal bien. no está la comida de arriba, está la comida del personal. Bueno, el caso es que yo le puedo dar 30 minutos, pero no estoy obligada a darle de comer. No, señora, tú si das de comer, si coincide con el turno, le das de comer. Más los 20 euros. Más los 20 con 42. Y O luego el con café 20. y el chupito. Eso no. Agua. Agua. Pues ahí está. Pues se nos ha acabado el tiempo. Agradecerle a todos por haber participado. A Ángela Cabañas representando la hostelería, a don Emilio Herrero Blanco, asesor fiscal y economista, a Laureano Santamaría, graduado social, y al abogado Carlos Hernández. Muchísimas gracias a todos. A ti. Gracias. Gracias. Después estaremos en otros debates acá con Áurica. Muchísimas gracias por la atención.